Generar confianza en que las obras se pueden hacer, en que las cosas de beneficio para todos los colombianos se pueden hacer. EPM está anunciando que en pocos días va a cerrar el túnel de desviación derecho, el mismo que hace 6 años generó la emergencia en el río Cauca. Desde entonces EPM había advertido el riesgo de un destaponamiento. Es un hito importante para el proyecto que hay que entender en toda su dimensión. Nos acompaña a esta hora el señor gerente general de EPM, John Maya Salazar. Doctor Maya, gracias por atender a Caracol Radio. ¿Cómo vamos? Gustavo, un cordial saludo a vos en la mesa y todos tus oyentes. Muy bien. A ver, ¿esto en qué beneficia a la gente? ¿Cómo es este asunto? A ver, Gustavo, este es un hito de la mayor trascendencia para el proyecto. Después de la contingencia que sufrimos en el año 2018, pues después de eso quedaron muchas cosas, obviamente derivados de esta contingencia, de lo que pasó allá, y uno de ellos fue, y el que generó la avalancha, llamémoslo así, aguas abajo, fue el destaponamiento en su momento de ese túnel derecho. Cuando se cayó un derrumbe grandísimo, tapó las bocas de entrada de esos túneles de desviación, en un momento se destaparon, salió ese caudal, esa cantidad de agua mayor que la normal para el río Cauca, y después volvió y se taponó. Entonces nosotros, obviamente, después de lo que pasó en ese sentido, no podíamos dejar esa situación así. Y se empezó un trabajo muy arduo, un trabajo desde el punto de vista técnico muy complejo para poder taponar definitivamente ese túnel derecho. ¿Y qué se hizo? Desde otra de las galerías, llamémosla así, desde otro túnel, para hacerlo más gráfico, que tenemos que tienen una diferencia de 60 metros el uno con el otro, desde este túnel, de esta galería de desviación intermedia, se llegaron y hicieron unas perforaciones, haciendo el símil como las perforaciones para petróleo, y por esos huecos se hincaron unos pilotes en la parte de abajo, a 60 metros de profundidad del nivel de donde estábamos. Después de hincar esos pilotes, se lanzaron unas bolas de polietileno para que la corriente que llevaba ese túnel las recostara contra esos pilotes. Después de tener esas esferas que se habían lanzado, esferas de distintos diámetros, se lanzaron como 100 toneladas de unos plásticos también especiales para que las fisuras que quedaran entre las distintas esferas se taponaran, y eso se logró. Entonces se logró también bypassear, sacar desde esa profundidad de 60 metros un caudal que había más o menos de 10 metros cúbicos por segundo. Se logró bypassear y sacarlo por la descarga intermedia. Pues ya después de tener esa primera barrera, se hizo un terraplén para poder afianzar esos pilotes que se habían hincado, y luego, que fue lo que terminamos la semana pasada, se hicieron 2 pretapones de 10 metros cada uno por unas dimensiones para que les tengan en la cabeza de 14 por 14. Es un edificio de 5 o 6 pisos y por 10 metros son unos pretapones para darle más sostenibilidad a esos micropilotes que habíamos lanzado. Y ya esperamos que en el próximo mes tengamos el tapón definitivo, que son de 22 metros, por esos mismos 14 por 14, y ahí ya sellar definitivamente ese túnel de desviación derecho. Gerente, ¿esto lo hacen los obreros, la gente de Hidroituango, o tuvo que venir alguien de afuera? No, eso lo hacemos con la gente nuestra. Hay unos diseños y hay una estructuración, llamémosla así, pues obviamente con los ingenieros, y tuvimos unas asesorías también a nivel internacional, pero eso lo hacemos todos nosotros con la ingeniería colombiana, antioqueña, y con nuestra gente, pues con nuestros colaboradores y la gente que está allá en el proyecto. Esos son unos desarrollos técnicos, Gustavo, que son muy interesantes, que son unos desarrollos que es primera vez que se hacen en el mundo, algunos de ellos, que han servido para estas empresas, pues promocionarlos en ese sentido. Hay un trabajo subacuático que se hizo, que también lo terminamos exitosamente, que es espectacular. Técnicamente, pues nunca se ha hecho en el mundo. Eso lo dicen las empresas, pues que lo construyeron o que lo ejecutaron. Entonces hay una serie de cosas derivadas de este proyecto, pues que son muy interesantes en todos los órdenes, no solamente en el técnico, sino todo el manejo que se le ha dado a este proyecto después de la contingencia.
Sé que se salió de una importante junta para atenderlos un segundo y por eso le hago la última pregunta. ¿Cómo está Hidroituango? ¿Tienen alguna preocupación en materia de solidez, en materia del terreno, en materia de algún tipo de filtración? ¿Está bien Hidroituango? Está muy bien. En términos de filtración le doy un dato. De todas las presas o las centrales que nosotros, de todas las presas que tenemos, la de menos infiltración es Ituango. Es la presa que mejor se comporta. Ese es un dato importante. Lo segundo, que con este hito que la vamos a realizar o el taponamiento definitivo que esperamos sea a mediados del próximo mes, ya nos da una gran tranquilidad en términos de esos riesgos que se podían haber derivado de la contingencia. Ya este es el último hito. Entramos a un proyecto de esta magnitud, pues que tiene riesgos inherentes, que esos son imposibles pues de eliminar del todo, pero que lo tenemos mirados y que se pueden presentar, obviamente, pero derivados de la contingencia, este sería el último hito. Nos da una gran tranquilidad, no solamente para el proyecto, sino las comunidades aguas abajo, que ya estamos en otras condiciones ya de mucha más tranquilidad y de menos riesgo desde el punto de vista del proyecto. Gerente, muchas gracias, muy amable y toda la suerte del mundo con este hito y esperando que en los próximos días tengamos ya concreto este asunto que tanto nos preocupaba. Muy amable. Gracias, Gustavo. Un saludo muy especial. Yo